El cine underground, también conocido como cine independiente o cine experimental, es un tipo de cine artesanal, no necesariamente narrativo, que se mencionó por primera vez en 1957 por el crítico Manny Farber y que tenía el enfoque de diferir con el mainstream cinematográfico. Esto lo hacía por medio de la ilustración de distintos temas considerados tabú en ese entonces, como sangre, sexo, drogas y violencia, lo que causó que no se reconociera tan extensivamente por la mainstream general. El cine underground completamente indiferencia las técnicas cinematográficas tradicionales, tomando un enfoque en experimentar cosas un poco más extrañas. A veces ni siquiera cuenta una historia y simplemente se ilustran movimientos y secuencias cinematográficas muy experimentales. Inclusive puede haber una ausencia de narrativa. Por definición, el cine no necesita contar con una historia, solo son imágenes en movimiento. Luis Buñuel fue un director de cine español que nació en el año 1900 y posteriormente fue naturalizado mexicano. Gran parte de sus obras las realizó en México y en Francia, y es considerado uno de los más importantes y originales directores de historia del cine. Falleció en el año 1983 en la Ciudad de México. La obra cumbre de Luis Buñuel, realizada en colaboración con Salvador Dalí, es El perro andaluz del año 1929. Entre otras están La Edad de Oro, Los Olvidados, Tristeza, El fantasma de la libertad y Ese oscuro objeto del deseo. Otro autor muy destacado es Walter Ruttmann. Nació en 1887, fue uno de los pioneros alemanes del cine experimental y de gran influencia para los trabajos posteriores en este campo. Sus trabajos son un parteaguas en el arte que se desarrolló posteriormente con las imágenes en movimiento. Murió en 1941 y su obra cumbre es Opus 1 en 1921. Entre otras están Opus 2, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, In der Nacht y Acero. El cine underground, según el autor mexicano José Antonio González, es un lenguaje cinematográfico propio que desarrolla un arte inseparable del propio medio de expresión, lo que significa que la mayoría de los cineastas experimentales, por causa de bajos presupuestos, casi siempre recurrían a hacer todo ellos mismos en sus películas, desde actuar, dirigir, grabar, todo. Estos cineastas solían tomar ideas de sus sueños o pensamientos, o simplemente de las alucinaciones de cuando se drogaban, lo cual era bastante común de muchas de las cosas que constituyen el cine underground. Algunas de las más destacadas son las siguientes. En el cine underground, el contenido narrativo no suele ser significativo, no tiene continuidad secuencial. Se propone ampliar las dimensiones de la estructura narrativa conocida hasta entonces. En otras palabras, no se rige por las normas habituales en cuanto a estructura o sintaxis visual. Se le contrapone al cine comercial de narrativa ortodoxa y dirigida a gran público. Quiere hacer visibles convenciones sociales y cinematográficas cambiando sus propias reglas y modelos. Por ejemplo, suprimiendo, añadiendo, distanciando, invirtiendo o recolocando. El material cinematográfico en sí se convierte en un objeto o se utiliza para mostrar situaciones interiores. Y muchas veces el público en el cine experimental se vuelve parte de la misma experiencia. El cine experimental pudo ver su nacimiento en un amalgamiento con distintas disciplinas artísticas,
puede delimitarse a través de sus parámetros tecnológicos, pero las mutaciones que le permiten los soportes audiovisuales digitales favorecen a una visión híbrida del mismo, que abre la puerta a nuevas concepciones estéticas, determinadas siempre por los contextos donde se hacen visibles. Describir el cine experimental es tarea compleja, pero existen pautas que indican algunas de las razones de su existencia. El cineasta explora el hecho audiovisual, cambiando sonidos e imágenes en movimiento, con criterios y conocimientos de cultura artística en general, incluyendo a otras artes como la poesía, la música, el teatro, la danza, etc., para dar una visión y una opinión propia del mundo. La creación de una obra experimental concierne otro tipo de búsqueda, el acercamiento a la crítica por parte de los espectadores, es decir, necesita de un público activo para su lectura. La experiencia no se limita solo al campo de lo puramente técnico, sino de lo ideológico, la percepción y las diferentes formas de percepción, como así también de los estímulos que se reciben desde el contexto, la idea, el público, todo eso. Por lo tanto, esto hace a el cine underground uno de los más profundos y más explorables temas de cinematografía, donde muy pocos se atreven a explorar.